Hola, ¿qué tal, queridos seguidores? Estamos aquí en la ciudad de Guatemala, estamos en el Laboratorio San Lorenzo, el cual es dirigido por un gran técnico dental de una gran experiencia, el técnico dental Jerry Hasmon. Jerry, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Eve, también muchísimas gracias porque sé que les estamos tomando mucho su tiempo, el cual es muy valioso, pero es muy importante para mí mostrar que Centroamérica es muy fuerte, que Guatemala es muy fuerte y que tenemos que, todo el gremio dental, estar conscientes de que son altamente valorados nuestros técnicos dentales de un nivel que no importa dónde geográficamente se encuentren, las empresas comerciales incluso los están tomando como líderes de opinión y uno de ellos es el señor Jerry. Entonces, estando en este laboratorio, Jerry, me fascinaría que tanto tú, Eve, como tú, Jerry, nos dijeran qué pasa en el laboratorio San Lorenzo, qué pretenden ofrecer y qué dan a sus clientes y por qué son el laboratorio más grande de Centroamérica, ¿no? Pues es el laboratorio más grande de Centroamérica y con la mejor tecnología, básicamente porque está el mejor técnico al mando del laboratorio, que pues tiene los conocimientos, varios años de experiencia, que hace su trabajo con pasión. Cada pieza que entrega para él es una obra de arte, me consta. Es un laboratorio que trabaja de la mano con los odontólogos, que desde el primer momento hasta que se entrega el trabajo está en constante comunicación con ellos, que se cumple con los tiempos de entrega, se hace el trabajo acorde a los pacientes, casi siempre se pide que el paciente venga para la toma de color, para poder ver qué es lo que más le conviene. Jerry trabaja de la mano con los odontólogos para hacer el mejor trabajo y así se entregue pues lo mejor al paciente, que es lo que se busca. Se trabaja con los mejores productos, siempre con la mejor tecnología, y pues las instalaciones que ustedes pudieron ver también es fruto del trabajo de Jerry de tantos años que se ha logrado. Y pues aquí estamos al servicio y de todos y tratando siempre de dar lo mejor. Realmente, bueno, Jerry ya nos dio un tour por todo lo que es el laboratorio. Quiero felicitarlos porque sé que esto solamente lo pudo pensar un verdadero técnico dental comprometido tanto con la calidad que se está entregando en las prótesis, como me fascinó y lo tengo que decir y lo he visto en pocos lugares, la atención que se le da a cada uno de los miembros que conforman el equipo, ¿no? El hecho de la cocina tan bien equipada para que ellos puedan tener esta área para sus alimentos. Nos comentaba que incluso en el baño hay regaderas para los hombres porque les gusta jugar fútbol y después venir. Correcto, yo creo que el hecho de valorar el capital humano es una cuestión que los hace ser grandes desde ahí. La calidad, la estética que se ve incluso en la construcción del propio laboratorio es algo que creo que habla por sí mismo. Para mí fue impactante desde que me llegué al estacionamiento ver la atención que tienen de la recepción y de todo tipo. Entonces, de verdad los felicito y más aún porque creo que es muy importante hacer énfasis. Yo estoy en cierta campaña de todo lo que tiene que ver con CAD/CAM y me fascinó ver el área de digital, ¿no? Donde tienen ustedes este tipo de equipo y de materiales. ¿Qué me podrías decir tú, Jerry, en cuanto a cómo en Centroamérica está funcionando el CAD/CAM? Creo que ahora, en este momento, no podríamos trabajar sin el CAD/CAM, sin que fuera asistido por una computadora. Nos ayuda a tener mucho, realmente, ¿cómo lo diría? Hay materiales que han salido que son mucho más resistentes que el metal, más estéticos que el metal. Con estos materiales podemos hacer algo mucho mejor, podemos crear una escultura, podemos hacer que un diente se vea con vida, mientras que antes, cuando teníamos metales, había que hacer un obro de porcelana o había que utilizar quizá mucho trabajo de parte nuestra, mucha labor con caracterizaciones y detalles como usar mucho internal stains. Ahora no hay necesidad de usar mucho de esto. Ahora
Solo con colocar la porcelana, con saber dónde y cuándo y en qué punto colocar ciertos detalles, se puede crear un diente con vida. La gente busca ahora un diente más claro, un diente con más naturalidad, pero al mismo tiempo muchos se hacen blanqueamiento en el resto del tratamiento. Entonces claro, tenemos que hacer un diente más blanco, pero al sí mismo un diente con vida, como decía anteriormente. Creo que nos ha ayudado mucho últimamente. Hemos logrado tener menos errores, porque si los tenemos, no digo que no. Cada paciente es diferente, cada caso es una escultura, es una obra de arte. Y más que todo, a lo que quiero llegar es, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas, como dijo mi esposa, con pasión. Si uno no tiene pasión para hacer las cosas, no sirve de nada. Es algo que nace de mí, el hecho de hacer algo bien hecho. Tenemos muchos materiales que nos ayudan a poder entregar un mejor trabajo. Depende, si van a usar el equipo de CAD/CAM, a mí no me gusta hacer monolítico, prefiero hacerlo teniendo creatividad, haciendo una escultura fuera de la cofia dental, haciendo la porcelana por capas. A mí me gusta más ese tipo de trabajo, tomando el color de un paciente. Cuando uno toma en el laboratorio el color de un paciente, las cosas pueden quedar mejor. Aunque para el paciente a veces es molesto venir al laboratorio porque no saben. Dicen, si ya me tomó el color, usted tiene la guía de colores, ¿por qué no la toma? El punto de toma de color es bien importante. ¿Dónde está tomando el color? ¿Quién va a hacer el caso? Claro. Si yo como técnico dental yo voy a hacer el caso, va a quedar mejor. Claro. Y vamos a tener un tratamiento final perfecto. En cuestión, yo pude también notar que una de sus fortalezas es la comunicación, como tú dices, y el acercamiento que se tiene con sus clínicos, con sus dentistas. ¿Qué tanto valor, sé que es mucho, pero me fascinaría que lo explicaran, qué tanto valor ver a la relación que se tiene que tener profesional clínico-técnico? Hay un equipo de trabajo especializado que se ha entrenado para esto, que está en constante comunicación con los odontólogos para que el trabajo se recoja a tiempo, para que el trabajo venga bien acá. Revisan lo que está entregando el doctor. Jerry es muy exigente, y eso sí lo tengo que decir, y a muchos odontólogos a veces no les gustará, pero es la base del trabajo. Entonces, si una impresión no está bien tomada, si no viene como tiene que venir, entonces en ese mismo momento se le habla al doctor, hay una persona encargada que le va a explicar al doctor que la impresión no está bien, que hay que volverla a tomar, y muchas veces hasta se le explica cómo debería de tomar, qué materiales debe usar, qué componentes debe tener el material para que la impresión quede perfecta. Entonces, de igual se trabaja de la mano con el odontólogo para los tiempos de entrega, para la toma de color, para que todo quede perfecto y los trabajos que se entreguen pues sean satisfactorios y sea un gana-gana para las dos partes, ¿verdad? Yo creo que es muy importante el hecho de decir que Jerry, como técnico dental, bueno, pues fue totalmente capacitado en Estados Unidos y por lo tanto tiene una metodología de trabajo de primer mundo. Así es. Ahora ustedes, creo que me veo con la responsabilidad de preguntar ¿cómo miran desde Guatemala, desde el Laboratorio San Lorenzo, la actividad que Alta Técnica Dental está haciendo en cuestión de capacitación tanto a técnicos dentales como a dentistas? Los métodos que ustedes ya conocen, que la revista, los DVDs, el Opdent, ¿qué tanto creen que está aportando Alta Técnica al gremio? En Guatemala necesitamos de ese apoyo, de esa ayuda que ustedes nos vienen a ofrecer, ya que no existe una carrera de técnico dental. Estamos en una situación un poco empírica y creo que sí nos ayudaría bastante a todos. O sea, no solo los que ya fuimos a estudiar, a sacar una especialidad, además de todo, sino que muchos que son empíricos podrían ser mejores técnicos. Exacto. Podrían llegar a ser unos técnicos y entregar unos trabajos de mayor calidad. En una cuestión como seres humanos y como profesionales, tengo que decirte, Jerry, la verdad es que me encantó platicar con ustedes, conocer su mundo, conocer su laboratorio.
porque creo que al ser vicepresidente de la Asociación de Técnicos de Guatemala, significa que también estás como comprometido con ese desarrollo del gremio. Entonces, ¿cómo alguien que tiene el nivel, y me atrevería a decir tal vez de los más grandes para todo, como técnico dental en todo Centroamérica, no es egoísta o no es que esté buscando ese punto de decir, no, yo estoy colocado aquí y me fascinaría que los demás se quedaran allá en el limbo, ¿no? Sin conocimiento, sin desarrollo? ¿Qué te impulsó a ti a formar parte de la asociación para poder apoyar a más técnicos dentales? A mí me apoyó la falta de conocimiento de muchos, la necesidad de querer ayudar a mis colegas, porque sentí que tenía que hacerlo, que me salía de mí, salía de mi corazón hacerlo, y es lo que me gusta hacer. Wow. Yo creo que es, como lo decías tú, Evelyn, es una cuestión de pasión. Así. Y se ve, se nota, se transmite, y realmente, bueno, les agradezco que me hayan dado este poquito de su tiempo. Pretendemos hacer algún otro tour en algún momento, si Dios nos presta la vida, ¿verdad? Para Centroamérica y Guatemala, y tal vez hasta pudieras tú darnos un update, ¿no? Porque sería fabuloso ver la metodología de trabajo. Me enfocaría a la cuestión de las impresiones, y esa es nuestra base de donde vamos a trabajar. Creo que sería bastante óptimo el hecho de que, si ese es tu punto de partida, tengamos perfectamente claro cómo llevarlo a cabo para poder hacerlo de manera precisa y con una calidad muy alta. Entonces, pues muchas gracias por recibir a todo el equipo de Alta Técnica Dental, y ¿con qué despedirían a los seguidores de Ogden y de redes sociales? Pues a ti muchas gracias. Me parece excelente el trabajo que ustedes están realizando. Nosotros, como parte de Aglare, estamos también comprometidos con la asociación, primero que nada para que estemos unidos, para que nos fortalezcamos, para que hagamos un mejor trabajo en equipo. Creo que estamos en camino y este soporte de ustedes como técnica dental va a ser definitivamente de mucha ayuda. Entonces, de verdad, estamos muy agradecidos y esperamos pues hacer muchas cosas de beneficio juntos. Seguro que sí. Por lo menos también de nuestra parte está a la disposición. Pues muchísimas gracias, y entonces nos veremos muy pronto. Chicos, reitero, créanme que se puede, que el hecho es de que tengamos la disposición de contribuir todos como gremio, de estar unidos clínicos, técnicos, que la manera de comunicarnos sea totalmente asertiva, porque ahí es donde radica la calidad de nuestros servicios y productos. Entonces seguimos informándoles. Alta Técnica Dental en Guatemala.